El día de hoy vamos a continuar con el tema de leyes de los gases que pertenece al área de química, al curso de quinto de secundaria. Vamos a ir explicando las leyes de los gases. Nos dice que las leyes de los gases se toma en cuenta mucho la cantidad de materia de un gas que se quiere medir. Para ello lo vamos a colocar en un recipiente. Dicho recipiente va a tener un instrumento de temperatura, también un instrumento que pueda medir la presión. En el recipiente que se le va a colocar un gas, nosotros vamos a poder determinar qué volumen ocupa dicho gas. También, gracias al termómetro, vamos a poder observar a qué temperatura se encuentra. Y también, gracias al instrumento de presión, vamos a saber a qué presión se encuentra. De ahí que para un gas es muy importante saber o tener estas tres condiciones: a qué volumen se encuentra, qué volumen ocupa, qué temperatura tiene y a qué presión se encuentra. Entonces, eso es muy importante para los gases. Vamos a ir viendo las tres leyes que se van a trabajar en las leyes de los gases. Vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que la presión y el volumen va a estar presente. La ley de Charles, que el volumen y la temperatura va a estar presente. La ley de Gay-Lussac, que la temperatura y la presión va a estar presente. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Vamos a empezar con la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte nos dice o nos establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen y nos dice que la temperatura es constante. Cuando nos dice que la temperatura es constante, quiere decir que ese valor no va a cambiar. De ahí que la fórmula nos dice que gracias a su proporcionalidad, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Primera instancia, segunda instancia. Vamos a ver en el gráfico aplicado de la ley de Boyle-Mariotte. En un recipiente tenemos un gas que ocupa un volumen de 1.5 litros a una presión de 1 atmósfera. La temperatura es constante. Ese mismo gas en ese mismo recipiente voy a aumentar la presión. Como consecuencia se va a comprimir, por eso el volumen ha disminuido. De ahí que la presión es directamente proporcional al volumen. Entre mayor sea la presión, menor es el volumen. Entre menor es la presión, mayor es el volumen. Y esta es la fórmula que voy a utilizar para esta ley. Y vamos a ir explicando el primer ejemplo. Nos dice, un gas ocupa un volumen de 500 litros. Entonces el volumen número 1 es 500 litros a la presión de 2.5 atmósferas. Entonces la presión 1 también es 2.5 atmósferas. Estos dos valores que me da el volumen y la presión es en primera instancia. Por eso el volumen 1, presión 1. Ahora nos dice qué presión ocupará. Quiere decir la presión 2 en segunda instancia, que sería mi incógnita, porque no sé ese valor. Cuando el volumen disminuye hasta 410 litros, entonces el volumen 2 ha disminuido a 410 litros. El gráfico va a ser, en esta oportunidad, el volumen ha disminuido, en la segunda instancia se ha comprimido. Tengo la presión 1, volumen 1, presión 2, que es mi incógnita, y el volumen 2, que ha disminuido. Vamos a aplicar la fórmula, pero mi incógnita es la presión 2 que se encuentra en el segundo miembro. Para eso voy a invertir la ecuación, todo lo que está en el segundo al primero y del primero al segundo. Ahora voy a despejar. ¿Qué quiero despejar? Presión 2, el que le está acompañando, que es volumen 2, está multiplicando, pasa a dividir. De esta manera, presión 2 se ha despejado. Ahora reemplazo valores. El valor de la presión 1, que sería 2.5 atmósferas, el valor del volumen 1, 500 litros, el valor del volumen 2, que sería 410 litros. Ahora hago operaciones, 2.5 por 500 dividido entre 410. De esa operación, el valor es 3.05, redondeada a dos decimales. Se va a simplificar litro con litro, términos de unidades semejantes, y la unidad que me queda es atmósfera. El siguiente ejemplo es para ustedes y lo tienen que resolver en su cuaderno azul. Un gas ocupa un volumen de 120 litros a una presión de 1.58 atmósferas. ¿Qué presión ocupará si el volumen disminuye hasta 80 litros, permaneciendo constante la temperatura? Este ejemplo lo tienen que resolver en su cuaderno azul. Seguimos con el segundo ejemplo. Nos dice,
El volumen de un gas a 1000 milímetros de mercurio es de 600 litros. ¿Cuál es el volumen? 600 litros. ¿Por qué? Porque la unidad de volumen es el litro. Entonces, 600 litros es el volumen y 1000 milímetros de mercurio es presión, porque la unidad de milímetros de mercurio es presión. Entonces, la presión 1 es 1000 milímetros de mercurio, el volumen 1 es 600 litros. ¿Quieres saber qué volumen ocupará? Entonces, no tengo el valor del volumen 2 en segunda instancia, pero nos dice que va a estar a 1.1 atmósferas. ¿Qué es 1.1 atmósferas? Presión. Es la presión, en la presión número 2, pero estoy haciendo una conversión. ¿Por qué? Porque milímetros de mercurio y atmósferas, que son unidades de presión, no son las mismas. Para poder simplificar, lo que voy a hacer es convertir esta atmósfera a milímetro de mercurio. Voy a decir, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Voy a hacer la multiplicación 1.1 por 760 dividido entre 1. El resultado que me sale es 836. Voy a simplificar atmósferas con atmósferas y la unidad que me queda es milímetro de mercurio. Entonces ya tengo las unidades de presión en una sola unidad, que es milímetro de mercurio. Veo mi incógnita, que es volumen. Tengo mucho cuidado. Antes de poder utilizar la fórmula, vamos a ver el gráfico. En esta oportunidad yo puedo observar que la presión de 1000 a 836 ha disminuido. Antes era 1000 y ahora es 836. Como consecuencia, el volumen 1, a comparación del volumen 2, va a aumentar. Y quiero saber ese valor para verificar si ha aumentado o no. Entonces, ese sería el gráfico. En esta oportunidad, ¿por qué el volumen 2 es mayor a comparación del volumen 1? Porque la presión ha disminuido en segunda instancia. De la fórmula que vamos a utilizar, lo que tengo que despejar es volumen 2, está en el segundo miembro, entonces me conviene invertirlo. Todo lo que está en el segundo al primero y del primero al segundo. Ahora voy a decir, para despejar volumen 2, presión 2 está multiplicando, pasa a dividir. Ahora reemplazo valores. ¿Cuánto es la presión 1? 1000 milímetros de mercurio por ¿cuánto es el volumen 1? 600 litros. ¿Cuánto es el valor de la presión 2? Es 836 milímetros de mercurio. Entonces, ahora hago operaciones 1000 por 600 dividido entre 836. El valor que me sale es 716.70 redondeado a dos decimales. Voy a simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y la unidad que me queda es litro. Yo verifico que de 600 sí ha aumentado a 717.70 litros. Por eso el gráfico está en esa comparación. Volumen 1 es menor a comparación del volumen 2 cuando la presión disminuye. El siguiente ejemplo es para ustedes. También lo tienen que resolver en el cuaderno azul. Nos dice, el volumen de un gas a 960 milímetros de mercurio es de 180 litros. ¿Qué volumen ocupa a 0.5 atmósferas en condiciones normales de temperatura? Nos vamos al tercer ejemplo. Nos dice, el volumen en segunda instancia de un gas es de 45 litros. Este 45 litros es el volumen en segunda instancia, quiere decir volumen 2. También nos dice que la presión final es de 650 torrecells, quiere decir presión 2 porque es la presión final. Nos dice qué volumen ocupaba en primera instancia, quiere decir que mi incógnita es volumen 1 porque nos dice en primera instancia. Cuando la presión inicial era 150 torrecells, quiere decir que la presión 1 es 150 torrecells. Vamos a tener mucho cuidado en este problema porque nos habla, empieza por los datos del volumen 2, presión 2, quiere que encuentre el volumen 1 cuando tenemos la presión 1. Por eso nos dice cuando antes el volumen ocupaba, no sé cuánto antes ocupaba el volumen en primera instancia. Entonces tenemos mucho cuidado al interpretar este problema. Ahora vemos el gráfico. Veo las presiones. En esta oportunidad yo veo que la presión 1 a comparación de la presión 2 que ha aumentado es bastante. Como consecuencia, el volumen se va a comprimir. Antes la presión 1 era 150. Después, en segunda instancia, la presión ha aumentado a 650. Entonces, a mayor presión, el volumen disminuye. Por eso el gráfico es de esta manera. Cuando el volumen se ha llegado a comprimir, el volumen está menor en el volumen 2. Ahora,
Vamos a ver que la presión 1, el volumen 1 es mi incógnita, tengo el valor de la presión 2 y tengo el valor también del volumen 2. Vamos a aplicar la fórmula en sí porque mi incógnita es volumen 1 y está en primera instancia, no voy a invertir nada. Lo único que voy a decir es volumen 1 está acompañándole presión 1, está multiplicando, vas a dividir. Seguidamente voy a reemplazar valores, el valor de la presión 2, 650 torres Celsius, el valor del volumen 2, 45 litros, el valor de la presión 1, 150 torres Celsius. No he hecho conversiones porque las unidades de presión son una sola, entonces no hay necesidad de realizarlo, ese tipo de conversión. Ahora voy a hacer operaciones, 650 por 45 dividido entre 150. El valor que me sale es una cantidad entera de 195, ¿qué unidad? Litro. ¿Por qué Porque Torricelli con Torricelli se va a simplificar. Ahora, el siguiente ejemplo es para ustedes. El volumen en segunda instancia de un gas de 800 mililitros a una presión final de 6.5 atmósferas. ¿Qué volumen ocupaba en primera instancia a una presión inicial de 2.84 atmósferas en condiciones normales de temperatura? También este problema lo tienen que resolver en su cuadernos. A su vez, estos ejercicios también lo tienen que resolver en su cuaderno azul y está en función de las fórmulas que les he explicado. Nos dice, un gas ocupa un volumen de 20 mililitros a 600 milímetros de mercurio de presión. Si el volumen disminuye a 12 mililitros, ¿qué presión soporta el gas si no hay variación de temperatura? El segundo ejemplo que también tienen que resolverlo nos dice, un gas ocupa un volumen de 2.7 litros a 158 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1300 torres Celsius si la temperatura se encuentra constante? Estos dos ejercicios también lo tienen que resolver en el cuaderno azul. En total tienen que resolver 5 problemas y los tienen que resolver hasta las 3:30. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muy buenas